invito a que abráis vuestra Biblia de nuevo, una vez más, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos del 25 al 37. Como decía Juanvi, le daba las gracias a Juan Antonio por lo que había dicho sin haber hablado con él, sin decirle de qué iba el tema. El Espíritu Santo es así, cuando dirige y mueve en un mismo sentir. Juan Antonio hablaba de que hay un cielo y que hay un infierno. Y hay que decirlo sin miedo, Juan Antonio, hay un infierno. Pero también nos decía que la Escritura es todo. Y en cierta manera vamos a hablar y vamos a ver esas cosas también en esta mañana. No es que las vayamos a ver o a hablar nosotros que están en la palabra del Señor en el capítulo 10 de Lucas. Los versículos del 25 al 37, como digo, es lo que vamos a ver en esta mañana, siguiendo con nuestro Evangelio de Lucas. Y allí vamos a ver en estos versículos el ejemplo de Jesús presentando, hablando sobre la vida eterna a una persona. ¿Cómo presentar la vida eterna a las personas? Ese es el ejemplo que vemos en estos versículos de Jesús, en un pasaje muy conocido por todos. Dice así Lucas capítulo 10, versículo 25 hasta el 37. Y he aquí que cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, a esto y vivirás. Pero queriendo él, el intérprete, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces, versículo 30, la parábola del buen samaritano. Respondiendo Jesús a esas preguntas del intérprete, dijo: ciertamente hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión, y acercándose le vendó su herida, derramando aceite y vino sobre ella. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Entonces pregunta el Señor, versículo 36, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el intérprete: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo otra vez: ve y haz tú lo mismo. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando estuvimos viendo el pasaje del capítulo anterior, del capítulo 9, versículos 18 al 22, no sé si os acordáis, y allí encontrábamos una pregunta de la cual decimos que era quizá la pregunta más importante que una persona tenía que responder. Aquella pregunta es: ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Acordáis? El Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y de la respuesta de cada persona haga esa pregunta, decíamos que depende su eternidad. Y decíamos su eternidad, no su jubilación, ni dónde va a pasar las vacaciones, ni la carrera universitaria que va a poder estudiar, ni dónde tiene que ir a trabajar, etcétera, etcétera. Su eternidad. Es decir, de cómo contesta la pregunta de quién es Jesús para ti, va a depender que pases tu eternidad o en el cielo o en el infierno. Y el infierno existe, y hay que decirlo. Ahora, de la misma manera, o en relación con esta pregunta que hacía Jesús en el capítulo 9, hay otra pregunta igual de trascendente que en este caso una persona se puede hacer a sí mismo, que puede hacer. La pregunta es la que hace el intérprete: ¿cómo puedo heredar, cómo puedo alcanzar la vida eterna?
Y esta pregunta, como digo, es trascendental, porque aunque de distintas maneras el príncipe de mentira, nuestro enemigo, quiere hacer creer a las personas que no hay vida más allá de la muerte física, en realidad todos los hombres somos espiritualmente inmortales. O vamos a un sitio o vamos a otro. Es decir, la vida no acaba en esta tierra. La pregunta entonces para todo ser humano no es si vamos a vivir para siempre. La pregunta trascendental que todo hombre y que toda mujer debe hacerse y necesita saber respuesta es ¿dónde va a vivir para siempre? Y como decíamos, solo hay dos sitios, el cielo o el infierno. Y esa es la pregunta que aquel intérprete de la ley hace a Jesús. Y vamos a ver en esta mañana la respuesta que el Señor le da. Una respuesta, una forma de responder que es un ejemplo para nosotros a la hora también de presentar el Evangelio de la vida eterna a otras personas. El Señor Jesús está, recordemos, los últimos meses, por así decirlo, de su ministerio en la tierra. Él ya se dirige hacia Jerusalén y va llevando por todos los pueblos y ciudades a su paso el mensaje del Evangelio, el mensaje de la vida eterna, un mensaje que consistía en un llamado a ser sus discípulos, un llamado a seguirle a través, si os acordáis de Lucas 9:23, de negarse a uno mismo y de tomar la cruz cada día. Lucas 9:23 decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Ahora también es cierto que a pesar de esa poderosa predicación que el Señor hacía, que a pesar de sus increíbles milagros que el Señor también realizó para ratificar esa grandiosa predicación, fueron muy pocos los que de verdad creyeron, fueron muy pocos los que de verdad se rindieron al Evangelio de forma genuina. La mayoría de las personas rechazaron ese llamado de Jesús a humillarse y arrepentirse de su pecado. La mayoría, como sigue ocurriendo hoy en día, no estaban ni están dispuestos a reconocerse a sí mismos como personas pecadoras, como muertos espirituales que van camino de pasar toda una eternidad, o toda la eternidad, es lo mismo, en el lugar de condenación. Es un ejemplo muy sencillo. Hoy Andrés no está aquí porque me decía que estaba de guardia en el ambulatorio. Que buen día va a ponerse mano, tenía allí Andrés para que os vea. Pero fijaros, si una persona va al médico y no acepta el diagnóstico de su enfermedad, no acepta lo que el médico le dice, oye, tienes esto y tienes que tomarte esto. Si no aceptas ese diagnóstico del médico, difícilmente vas a tomarte la medicación que te mande, ¿verdad? Pues de la misma manera, todo aquel que niega su situación de muerte espiritual está cerrando la puerta de la vida eterna para sí mismo. Si no te reconoces como pecador delante de Dios, no puedes rendirte delante del Señor y pedir su misericordia. Así que el problema del hombre, ahora y entonces, hace 2000 años, es que no quieren reconocer su diagnóstico, no quieren reconocer su situación. Y un ejemplo así es el de este intérprete de la ley, de este pasaje que hemos leído en Lucas. Mirad, este hombre, a pesar de hacer la pregunta correcta, a pesar de preguntarle a la persona indicada, no hay nadie mejor que preguntarle que al mismo Señor Jesús, y a pesar de recibir la respuesta correcta, como veremos, rechazó la vida eterna para seguir en la muerte eterna. Porque fijaros, esto no es que vamos en un alambre, por así decirlo, en el circo, y o caes para un lado al cielo o caes para el infierno. No, estamos en el infierno. Y si el Señor no nos rescata de ahí, vamos a seguir toda la vida ahí. Esto hay que tenerlo muy claro. La conversación entre este hombre y Jesús es un ejemplo. Vamos a ver que es un modelo de cómo el mismo Señor Jesús predicó, evangelizó de forma personal a aquel hombre. Es un modelo del cual nosotros podemos aprender e imitar a la hora también de presentar y predicar el Evangelio de la vida eterna a las personas.
Y siguiendo este ejemplo, los pasos para presentar esa vida eterna que podemos extraer del texto serían, evidentemente, primero, saber que hay vida eterna. Saber qué es la vida eterna. Segundo, en el versículo 25 veremos la necesidad de entender la vida eterna. Versículo 26 y 28 o al 28 veremos la dificultad, y esto es clave, la dificultad de alcanzar la vida eterna por uno mismo. Y luego los versículos 29 al 37, allí veremos cómo recibir la vida eterna. El Señor vuelve a explicar cómo se recibe la vida eterna. Porque se recibe y no se consigue. Así que, como puede parecer lógico, lo primero que tenemos que saber y explicar es precisamente qué es la vida eterna. Que existe la vida eterna. Y ya lo hemos comentado al principio. El enemigo, nuestro enemigo, Satanás, se encarga continuamente de propagar mentiras. Eso lo sabemos. Es su misión, mentir. Y uno de sus mayores engaños es el de difundir que la vida actual es lo único que existe. Que no hay nada más allá después de la vida física en esta tierra. Por eso inculca a las personas esa expresión que la Biblia denuncia, de que comamos y bebamos que mañana moriremos. Sin embargo, fijaros, en su misericordia y en su gracia, es Dios mismo el que ha puesto en el corazón y en la mente de las personas el sentimiento de eternidad. ¿Me explico? Y de hecho, aunque el hombre no llegue y no puede entender la eternidad en toda su dimensión, por su mente finita, e incluso aunque el hombre niegue, cegado por Satanás, esa eternidad, a lo largo de la historia vemos como, por ejemplo, el hombre actúa y vive con la sensación de que hay algo más. No tenemos más que ver esos enterramientos y cosas que se encuentran de hace cientos o miles de años. Vemos que toda sociedad, que toda cultura, por muy antigua que sea, siempre han realizado ritos, siempre han realizado tradiciones a la hora de enterrar o de despedir a sus difuntos en cualquier lugar del planeta, y sea la época que sea. Y esto no lo digo yo, esto es que lo dice el rey Salomón. Él escribió sobre esta idea en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Fijaros lo que dice allí el rey Salomón. Dice que él, que Dios, ha hecho todo apropiado a su tiempo. Y sigue diciendo Salomón, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Ha puesto el sentimiento de eternidad en los corazones de las personas. Sigue diciendo Salomón, sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. No comprende exactamente la eternidad, no puede, pues su mente es finita, pero Dios ha puesto en el corazón del hombre ese sentimiento de eternidad. Ahora, aparte de este sentimiento de que hay algo más allá de la muerte física, que vemos que dice Salomón que Dios ha puesto en el hombre, este intérprete de la ley, como buen religioso, intérprete de la ley, como conocedor del Antiguo Testamento, intérprete de la ley, tiene que conocerla bien. Él creía, evidentemente, en la vida espiritual más allá de la muerte física, en la tierra. Lo había leído en la Biblia. Y además, fijaros, como judío que era, como hijo de Abraham, él estaba convencido, como todos los judíos, de que tenían garantizada la entrada al reino eterno. Luego puede parecer también extraño que este hombre, que este intérprete de la ley, un escriba, un intérprete de la ley era lo que conocemos como escriba, un miembro reconocido del sistema religioso judío, como digo, puede resultar extraño que le hiciera esta pregunta a Jesús. Si él era judío, si por ser hijo de Abraham ya lo tenía. Evidentemente, aunque ellos lo creyesen, nosotros sabemos que esa herencia de ser judío no le iba a proporcionar entrada al reino de Dios. El mismo Juan el Bautista predicó sobre esto en el desierto a los judíos. En Lucas 3, 7 y 8 leemos lo que les dice. Por eso decía Juan a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Versículo 8, por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Y fijaros,
Y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Ya está todo hecho. Somos hijos de Abraham. Ese intérprete de la ley seguro que en realidad sabía que su vida no era recta delante de Dios. Sabía que seguro que su vida exterior, que su apariencia externa, muy bonita, no tenía nada que ver con lo que había de verdad en su interior y en su corazón. La fachada no vale de nada. Por tanto, la pregunta de este escriba fue en cierta manera fruto del temor que él podía tener en realidad, de que por sí mismo no podía conseguir esa vida eterna, a pesar de su vida exterior religiosa. ¿Lo entendemos? Y Jesús sabemos que predicaba continuamente sobre qué. Lo hemos dicho muchas veces, sobre la necesidad de arrepentimiento. La necesidad de arrepentimiento de las personas para el perdón de pecado. Y de esa manera ser librado entonces de la condenación eterna y recibir por gracia y por fe esa vida eterna que el hombre no tiene. A modo de ejemplo, Juan 5:24, dice ahí el Señor, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Fijaros lo que decía al principio, no es que estés en el alambre y vaya a un lado o caiga en el otro, según tú decidas, no. Pasas de muerte, porque estás en muerte, a vida, porque el Señor te salva. Dice Juan 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, que yo mismo lo resucitaré en el día final. Vuelve a decir el Señor 7 versículos más adelante, Juan 6:47, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Y ese pasaje que tanto nos gusta, Juan 10, 27 y 28, mi oveja oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesús. Por tanto, es evidente, el Señor Jesús era el más indicado para ser preguntado precisamente por la vida eterna, en lo que fluía de Él cada día. Y fijémonos y démonos cuenta de que aquí reside una gran diferencia entre la evangelización, digamos, moderna o actual, o lo que está de moda, y lo que hacía el Señor Jesucristo. Y también ha dado una pincelada Juan Antonio sobre eso. Porque hablar hoy en día de la vida eterna, y hablar sobre todo, decir a la gente eres pecador, y hablar de que existe un infierno, se considera algo molesto, incluso políticamente incorrecto. No molestemos a la gente, no le hablemos de eso primeramente, que se asusta. Incluso, lo siento, hay quienes dentro del mundo evangélico cuestionan e incluso niegan la existencia del infierno. Personas muy conocidas, cantantes famosos, evangélicos de este país, lo ponen en duda. Y luego digo el apellido por suena, si queréis saber. Hermano, el infierno existe, amigo, el infierno existe. El Señor describe el infierno como un lugar de extremo sufrimiento. Y varias veces lo describe como el lugar del llanto y del crujir de dientes. Lo describe como el sitio del fuego inextinguible. Mateo 8:12 dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. En Marcos 9:43 dice el Señor, y si tu mano te da ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno. Al fuego inextinguible, dice la Reina Valera, al fuego que no puede ser apagado. El infierno existe. Lejos de predicar del beneficio, lejos de predicar de las bondades del cielo como el destino contrario al infierno que el Señor nos ofrece,
El énfasis de la evangelización actual en muchos sitios está en las cosas de la vida cotidiana. Es decir, nos hablan de nuestras necesidades. Se hacen conferencias sobre nuestros problemas personales para luego presentar a Jesús como el remedio a esas situaciones. Y suena bonito. Se predica a Cristo como la solución a los problemas de pareja, como la solución a los problemas laborales, la solución a la ansiedad, incluso como la solución a los problemas de autoestima, etcétera, etcétera. Pero queridos, la Biblia no dice, ni la Biblia garantiza que las circunstancias de una persona van a mejorar después de creer en el Señor y de ser salvo. Y creo que aquí más de uno habéis sufrido muchas cosas en vuestra vida siendo ya salvo. La Biblia no dice que si entregas tu vida a Cristo vas a encontrar trabajo, o que tu mujer o tu marido te van a querer mucho más, o que vas a tener una sonrisa continua en tu cara. Eso no lo dice. Lo que la Biblia dice es que probablemente ocurra todo lo contrario. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, unos versículos muy cerca a los que hemos leído antes, del capítulo 3, versículo 12, en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Segunda Timoteo 3:12, van a tener una sonrisa así de grande, profilé, no van a tener enfermedades, no se le va a morir ningún pariente cercano, dice que serán perseguidos. Eso es lo que nos dice la Biblia. Lo que nos dice la Biblia es cierto, y tampoco nos pongamos excesivamente tremendistas. La salvación, recibir la salvación produce paz. Produce esa paz que sobrepasa todo entendimiento, claro que sí. La salvación nos produce fortaleza para soportar las pruebas y para soportar las tribulaciones. La salvación, como estamos viendo los jueves, produce consuelo. Un consuelo que sí, que cambia la tristeza en gozo, claro que sí. Sin embargo, una evangelización basada en las verdades de la Biblia no se centra en las comodidades de la vida actual. No se centra en decir, cree en el Señor y la vida te va a ir mucho mejor. La evangelización se trata en la realidad de la futura vida eterna. El verdadero mensaje del Evangelio presenta la realidad de una eternidad en el cielo frente a una eternidad en el infierno. Así que la pregunta no es tanto ¿qué necesitas ahora? ¿Cuál es tu problema? La pregunta es ¿dónde vas a pasar la eternidad? Ese es tu problema. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y esta pregunta nos lleva a entender la necesidad precisamente de pasar la vida eterna junto al Señor. Y por tanto hacer la pregunta que hace el intérprete, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice el versículo 25, y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para poner la prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ya lo hemos dicho antes, un intérprete de la ley o este escriba hace esta pregunta ante la preocupación que sentía de que él no podía quizá alcanzar esa vida eterna. Como hemos dicho también, los intérpretes de la ley son conocidos como los escribas. Como su propio nombre indica, eran expertos en la ley de Moisés. Eran expertos en las tradiciones de los judíos, las tradiciones rabínicas. Y como también sabemos y hemos visto y conocemos todos a lo largo de los evangelios, los escribas eran afines a los fariseos y junto a ellos se dedicaban e intentaban desacreditar continuamente al Señor Jesús. Sin embargo, en esta escena vemos que este escriba se dirige a Jesús de forma particular. Normalmente iban juntos en grupos y a atacar al Señor. Este hombre estaba preocupado quizá por su futuro eterno. Lo hemos dicho antes también, era judío.
Y como descendiente de Abraham, este hombre había sido enseñado en la creencia de que tenía ganada la vida eterna porque pertenecía al pueblo de Israel. Sin embargo, su propia conciencia, su conciencia de que su vida no era totalmente conforme a los mandamientos de la ley de Moisés que él conocía perfectamente, le hace preguntar de forma individual al Señor por su salvación. Este hombre sabía que algo le faltaba. Este hombre sabía que él no podía, sabía que algo necesitaba para alcanzar verdaderamente la vida eterna, y por eso le pregunta al Señor, al Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre entendía la necesidad de vida eterna. Y vemos que el Señor, vamos a ver que el Señor le responde. Y en esa respuesta le hace ver la dificultad de alcanzar la vida eterna por sí mismo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Vamos a ver que él no podía leer. Él no podía. Vamos a ver esa dificultad de alcanzar la vida eterna por uno mismo, versículo 26 al 28. Y él le dijo, el Señor, le dice al intérprete, que está escrito en la ley, que es en ella. Y respondiendo a él, el intérprete dijo, fijaros, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Como lo diría un niño de la escuela dominicana que sale ahora por aquí, y le preguntamos, ¿verdad? Y entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente a esto y vivirás. Ya tiene la respuesta. Bueno, el Maestro, Jesús, responde a este intérprete, fijaros, con otra pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Porque me pregunta si está escrito en la ley, ¿no? Y esa respuesta del Señor muestra y afirma, lo primero, su compromiso y su obediencia con la ley de Dios. Fijaros, cosas que recordemos, aquellos escribas y fariseos acusaban falsamente al Señor de que no cumplía. De hecho, el mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte tuvo que decir, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abolir la ley a los profetas. No he venido a abolir la ley a los profetas. No he venido para abolir, dice, sino para cumplir. Y sabemos que Él es el único que la cumplió de forma perfecta. Por eso Él es el Cordero también perfecto. El sacrificio perfecto. Y esa ley de Moisés, como todos sabemos, era la ley precisamente dada por Dios a Moisés. Una ley que los judíos conocían perfectamente, conocían muy bien, pero una ley que había a lo largo del tiempo, digamos, adornado, tergiversado con tradiciones, con ritos de hombres. Pero el Señor sigue preguntando al escriba y le dice, ¿qué lees en ella? ¿Qué dice la ley? ¿Qué lees en ella? En realidad esta es una pregunta retórica que le hace el Señor al intérprete. Porque aquel hombre, aquel escriba, seguro que conocía, como hemos dicho antes, perfectamente la ley. Y seguro que no necesitaba leerla para recitarla de memoria, como he dicho antes, como un niño de escuela dominicana que se aprende su versículo. Es como si el Señor estuviese diciendo al intérprete, bueno, dime tú la respuesta. Eres un escriba, eres un intérprete de la ley, te la sabes de memoria. ¿Para qué me preguntan? Y el escriba, fijaros, responde citando lo más importante que nos decía Juan Antonio, citando dos pasajes de la ley, dos versículos del Antiguo Testamento. No da su opinión, cita la palabra de Dios. Deuteronomio 6 y Levítico 19. Deuteronomio 6, 4 y 5 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice el 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y luego cita Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Esa es la respuesta
queda el intérprete, la Biblia, la Escritura. Un detalle. Cuando le preguntaron al Señor Jesús que cuál era el más importante de los mandamientos, y se citaba todos estos jueves también, no es casualidad, el Señor respondió exactamente lo mismo que este escriba. Marcos 12, 28 al 31. Dice que cuando uno de los escribas se acercó, lo oyó discutir y reconociendo que le había contestado bien, le preguntó al Señor: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Y Jesús respondió: fijaos, el más importante es: escuche, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y no dice el Señor Deuteronomio capítulo 6, pero está diciendo Deuteronomio capítulo 6. Y sigue diciendo el Señor, el segundo es este. No dice Levítico 19, 18, pero lo cita. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que este. Por tanto, fijémonos, la respuesta del escriba era totalmente correcta. Se la sabía de memoria, de carrerilla. Contestó perfectísimamente. Esta respuesta resume, como estamos viendo, perfectamente los 10 mandamientos de Dios. En la primera parte se describe cómo se debe amar a Dios. Y la segunda parte describe cómo amar al prójimo. Es decir, en ambos casos está hablando de un amor, y esto es lo importante, un amor total. Un amor abnegado. Un amor que implica, como dice el texto, todo el corazón, toda el alma, toda la mente, toda la fuerza física. Y mirad, ese todo, esa toda, en el original y ahora, ¿sabéis qué significa? Todo. Todo. No una parte. Todo, no el 99,99%, todo. Así que la respuesta a la pregunta inicial del intérprete ya tiene respuesta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 28 le dice al Señor: has respondido correctamente. Has respondido correctamente. Te lo sabes perfectamente. A esto y vivirás. Ya está. Mirad, con esta respuesta el Señor, en cierta manera, está haciendo responsable a aquel escriba de su vida eterna. O puede parecerlo que lo está haciendo responsable de su vida eterna al escriba. Es como si le dijese: si eres capaz de hacer esto, que también has recitado, que también te sabes, ya tienes la vida eterna. Ama a Dios, ama a tu prójimo. ¿Cómo? Por encima de todo, por encima de ti mismo, de esa manera, como tú has dicho. Sencillo, ¿verdad? Sabemos que no. El problema para el escriba, el problema para cada uno de nosotros, es que nadie, yo por supuesto que no, pero ninguno de nosotros somos capaces de guardar la ley de Dios de esta manera. Nadie es capaz de amar a Dios. Nadie es capaz de amar de forma perfecta y por encima de nosotros mismos a Dios y a su prójimo. Amar así es imposible para el hombre. Lo siento, es imposible para el hombre. Y fijaros, no se trataba de que en aquel momento aquel escriba en concreto él no pudiese amar de esa manera y que a lo mejor hubiese otro en otro sitio que pudieran hacerlo. Aquí en algún banco de los que estáis sentados, a lo mejor alguno que pueda hacerlo. No se trataba de eso. Lo que el Señor está enseñando, está dejando claro, es que nadie, ni el mejor intérprete de la ley, puede cumplirla de forma perfecta. Aunque te la sepas de carrerilla mejor que nadie, puedes cumplirla de forma perfecta.
Como dice Santiago en su carta, es imposible para el hombre cumplir de forma perfecta y total la ley de Dios. Y no cumplir la ley de Dios es caer en pecado. Y la consecuencia entonces de no cumplir esa ley es la muerte física, pero también la muerte espiritual y la muerte eterna. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, toda, pero tropieza en un punto. Sabéis, la ley son muchos artículos, artículo 1, artículo 2, Cuando estudié una oposición hablé que hay cientos de artículos. Cualquiera que tropieza en uno, dice Santiago, se ha hecho culpable de todo, con que caiga solo en uno. Es decir, toda la ley va a caer sobre ti. Y la consecuencia, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Yo sé que son palabras duras, quizá, pero queridos, esta es la realidad de las personas que viven esclavas del pecado, de los que siguen viviendo aquí, que no estamos en un alambre y vamos a un lado a otro, que estamos aquí o nacemos aquí en el infierno. Es una situación sin esperanza. Y si quieres alcanzar la vida eterna, fijaros, dice que tienes que guardar la ley perfectamente. Tienes que guardar perfectamente la ley de Dios. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo de la misma forma que te amas a ti mismo o mejor. Y esto es imposible de cumplir para cualquier persona, para ninguna persona. Y la consecuencia de esto es la muerte. Mires para un lado, mires para otro. Y esta verdad deja al escriba y deja a toda persona en una situación de total incapacidad. El hombre no puede hacer nada por sí mismo para heredar o alcanzar la vida eterna. Nada. Así que en esta situación, lo único que le quedaba a aquel escriba era una cosa, lo que el hombre no quiere hacer: reconocer su pecado. Reconocer su incapacidad. Yo no puedo. Y lo único que puede hacer el escriba, y lo único que debemos hacer nosotros es clamar a Dios para que tenga misericordia de nosotros o aquel escriba del mismo. Y solo de esta manera el hombre puede recibir la vida eterna, rogándole a Dios que se la dé. Una salvación, una vida eterna que es un regalo de Dios. Una vida eterna que Él otorga por gracia a todos los que con fe creen en Jesús como el Hijo de Dios y que se arrepienten de su pecado. No se trata de, aunque muchas veces lo decimos con todo el cariño del mundo, no se trata de aceptar a Jesús. Se trata de rendirse de rodillas delante del Dios soberano y decirle: Señor, perdóname por mi pecado. Y así tendrá vida eterna. Y el escriba sabía la respuesta, pero también sabía la dificultad de alcanzar la vida eterna por sus méritos o por sus fuerzas. Él no podía. Tenía que rendirse al Señor. Y vemos que lejos de rendirse, fijaros, el escriba, ¿qué hace? Lo que hacemos la mayoría de las personas. Buscó justificarse. Y se justifica con otra pregunta. Qué listo soy, voy a hacer otra pregunta, Señor. Y el Señor le responde a esa segunda pregunta con aquella conocida historia del buen samaritano. Así que vamos a ver de nuevo cómo recibir la vida eterna, aunque ya lo hemos leído en el Deuteronomio y el Levítico, y el Señor lo ha citado. De nuevo cómo recibir la vida eterna, versículo 29 al 37. Dice que queriendo él, el escriba, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30, entonces respondiendo Jesús dijo:
Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Y del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó su herida, derramando aceite y vino sobre ella. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Y entonces pregunta el Señor al intérprete: ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Llegado a este punto de esa conversación entre el intérprete y el Señor Jesús, con todo lo que han citado del Antiguo Testamento, con todo lo que han hablado, lo lógico, lo que podríamos esperar es que aquel escriba habría llegado a ¿qué? A tirarse de rodillas delante del Señor, a reconocer su incapacidad para amar a Dios. Yo no puedo por mí mismo, su incapacidad de amar al prójimo como la ley le exige. Por tanto, lo lógico es que aquel escriba estuviese allí dispuesto a suplicar misericordia al Señor, ¿verdad? Sin embargo, este hombre, presa de su orgullo, como todo hombre, como yo mismo, no estaba dispuesto a ¿qué? Acordaros Lucas 9, no estaba dispuesto a negarse a sí mismo. No estaba dispuesto a reconocer su pecado. ¿Y qué hace? Dice Lucas que intentó justificarse a sí mismo. El escriba se creía suficiente. El escriba se creía capaz de amar a Dios sobre todas las cosas y se creía capaz de amar por encima de sí mismo al prójimo. Y como diciéndole al Señor que él ya estaba haciéndolo todo bien: Señor, bueno, este mensaje será para otro, no para mí. Y para justificarse le devuelve la pregunta al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Como haciéndose indigno, como diríamos nosotros. Yo, ¿quién es mi prójimo? Si yo lo hago perfectamente. Se estaba haciendo el sorprendido, quizás. Es como si preguntase irónicamente al Señor: ¿a quién no estoy yo amando correctamente? Si yo soy estupendo. Son estos los que no se enteran. Yo soy así el primero, hermano. Lo digo por mí, aunque os tenga delante y os mire, pero me miro a mí primero. Ante esa actitud del intérprete, el Señor contesta con una de sus más, digamos, memorables y poderosas ilustraciones: la historia del buen samaritano. Claro, esta historia se suele utilizar para enfatizar la importancia de ayudar a los necesitados, ¿a que sí? Sin embargo, si vemos el contexto, si seguimos el hilo de la conversación, es así de fácil. No hay que ir a la inteligencia artificial. Con nuestra torpe inteligencia podemos ver que viene una cosa detrás de la otra. Si seguimos el hilo de la conversación que el Señor está teniendo con el escriba, este no es el verdadero énfasis de la historia, la ayuda a los necesitados. Y por supuesto que es importante, es bíblico ayudar al necesitado y al desamparado, no estoy diciendo lo contrario. Pero en realidad el Señor está utilizando este relato del buen samaritano para responder a las 2 preguntas del intérprete. Es decir, para explicar cómo se recibe o cómo se hereda la vida eterna. Como hemos dicho antes, o como acabamos de decir, el escriba se justifica o intenta justificarse con aquella pregunta de ¿quién es mi prójimo? Y esa pregunta está impregnada, como he dicho también, de cinismo, de orgullo, de hipocresía, al insinuar que él amaba a todos los que consideraba su prójimo. Y ante ese orgullo,
ante ese cinismo, ante esa hipocresía de este hombre. Me va a regañar alguien. Yo le hubiese dado buena mano así. ¿Cómo tienes la cara tan dura? Me diría al escriba. A mí es lo que me saldría como persona. Y el Señor hace otra cosa. El Señor vuelve a mostrar toda su paciencia. Vuelve a mostrar todo su amor con esa persona que está llena de cinismo y de orgullo delante de su cara. ¿Quién es mi prójimo? Si yo soy estupendo. Y a pesar de la actitud de ese hombre, a través de esta ilustración del buen samaritano, le muestra de nuevo lo que ya han visto antes, lo que ya ha recitado antes, la miseria y la incapacidad del hombre para alcanzar o para merecer la vida eterna por sus propios medios. Así que de nuevo, por medio del buen samaritano, el Señor le está dando la oportunidad a este hombre de reconocer su pecado y de pedir perdón y de rogar misericordia al Señor. Y sin entrar en mucho detalle en esta historia, todos la conocéis de sobra, nos encontramos con un hombre que está viajando de Jerusalén a Jericó, un camino que es conocido por su dificultad y por su peligro. Y este hombre allí asaltado, le roban, le dan una paliza, queda malherido, casi muerto, y tirado. Y en esta situación difícil, de repente, parece que llega la solución. Un sacerdote, un aparente siervo de Dios, que como siervo de Dios está obligado a ayudar a todo el mundo. Probablemente la mejor solución para este hombre que estaba ahí herido e indefenso, incapacitado. Sin embargo, vemos que el sacerdote pasa de largo. Pero bueno, aparece un segundo viajero, otra gran posible buena ayuda, un levita, un ayudante de sacerdote. Sin embargo, también pasa de largo. Tanto el sacerdote como el levita son ejemplos de personas que, aún conociendo la ley de Dios, aún sabiendo que tienen obligación de ayudar, demuestran no amar a Dios al no obedecer su palabra. Y tampoco demostraron amor hacia el prójimo cuando pasan de largo de este hombre. Evidentemente el comportamiento de esas personas no era el de alguien que vaya a heredar la vida eterna. Sin embargo, cuando todo parece estar perdido para ese hombre abandonado, aparece la ayuda más improbable. Un samaritano. Porque todos sabemos la enemistad mutua, la enemistad prácticamente irreconciliable entre judío y samaritano. Ningún samaritano iba a ayudar a un judío y un judío por entender a un samaritano. Pero de forma asombrosa e inesperada, ese samaritano es movido a misericordia y a compasión y hace lo que por lógica debían haber hecho el sacerdote y el levita, y él no iba a hacer. Cura la herida, lo lleva a un lugar seguro y encima se asegura de que fuese cuidado sin escatimar en ningún gasto. La generosidad de ese samaritano hacia el hombre desconocido no tiene límite. Se preocupó por el prójimo. Así es como debes de amar. Le está diciendo el Señor al escriba, como este samaritano. Así es como debes de amar. El samaritano se preocupó por el prójimo herido de tal manera o del mismo modo que una persona se cuida a sí mismo, se hubiese preocupado de sí mismo con lo mejor, con todo lo que tenía y más. El amor mostrado por ese samaritano es el ejemplo del amor que se necesita tener y mostrar para alcanzar la vida eterna, para tener entrada a la vida eterna. Así que de nuevo lo que el Señor le está enseñando al intérprete es que solo amando en todo momento y de forma continua y perfecta a Dios y al prójimo se puede cumplir el primer y el segundo mandamiento de la ley de Dios y por tanto así obtener la vida eterna. Y ojo, dentro de la calificación de prójimo debemos incluir
a nuestro peor enemigo incluso. El problema del intérprete, y ya lo hemos dicho antes, y el problema de toda la humanidad es que nadie es capaz de mostrar y de manifestar de forma genuina esa clase de amor a Dios y al prójimo. Nadie. Y aquí, todos soy gente muy buena. Como decía ayer, a ver, en el campo sois todos muy buenas personas, pero no amáis a Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, con toda vuestra mente y con todas vuestras fuerzas. Y al prójimo, bueno, por tanto, la única respuesta que aquel intérprete, la única respuesta que cualquier persona puede tener ante su propia incapacidad es precisamente reconocer esa imposibilidad de salvarse a uno mismo. Y reconociendo esa incapacidad, esa imposibilidad que tenemos de salvarnos por nosotros mismos, solo podemos hacer una cosa, y es pedirle al Señor, suplicarle a Dios su misericordia y su perdón. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesús le estaba ofreciendo a aquel intérprete en aquella conversación sencilla uno con otro, con aquella ilustración del buen samaritano. ¿Te das cuenta cuál es tu situación? ¿Te das cuenta cómo estás? ¿Te das cuenta que tú no puedes? Aquí estoy yo. Y cuando digo yo, no yo, aquí está el Señor. Entenderlo. Para ofrecerte mi perdón. Para ofrecerte gracia. Para ofrecerte la misericordia que tú no puedes alcanzar, pero que yo sí te puedo dar. Y ese es el mismo perdón, esa es la misma gracia, y esa es la misma compasión que el Señor te está ofreciendo hoy aquí. Es muy sencillo. Solo tienes que reconocer que por tus méritos y que por tus fuerzas no puedes alcanzar la vida eterna. Y cuando reconozcas eso, solo tienes que pedirle a Dios que ponga en ti la fe para creer en Jesús. Que ponga en ti la fe para amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y sabéis qué pasará? Que entonces el Señor te dará la vida eterna. No la vas a heredar. Él te la va a dar. La pregunta es sencilla. Necesitamos responderla. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos las gracias. Porque viendo nuestra incapacidad, Señor, viendo que no somos nada, Señor, que no te amamos como tú necesitas y quieres que te amemos, Señor, que no amamos a nuestro prójimo, como dice tu palabra, ni siquiera somos capaces de amar de esa manera a nuestros seres queridos, que los tenemos cerca. Señor, pero a pesar de eso tú no amas. Señor, y el que nosotros no podemos, somos incapaces, Señor, tú nos ofreces, nos das una salvación a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, Señor. Nosotros éramos merecedores, somos merecedores de esa cruz, Señor. Y sin embargo, tú fuiste en nuestro lugar. Ocupaste nuestro lugar en ella, Señor. Y te damos las gracias por ello. Te damos las gracias por el perdón recibido. Te damos las gracias por la salvación inmerecida que tú nos has regalado. Señor, y te rogamos que tú sigas, Señor, de forma sencilla, llamando a personas a arrepentimiento, llamando a personas que vengan a ti y te supliquen por la vida eterna, por el perdón de sus pecados.
Señor, porque sabemos que tú, en tu gracia, en tu amor, en tu soberanía, en tu poder, incluso en tu justicia, Señor, tú vas a perdonar su pecado y darle una salvación por toda la eternidad. Señor, que tu Santo Espíritu toque corazones, Señor, y siga derramando tu salvación por todo el mundo y en esta ciudad y en este lugar.